La editorial de hoy es simple. Un viejo afiliado de la Unión Cívica Radical preguntó. Preguntó en voz alta, como se dice habitualmente. ¿Votamos a Massa? Como pregunta. ¿No repartieron boletas? Como otra pregunta. ¿Será verdad todo esto? Ahí sí es lo que uno plantea. Y esto que me contó el viejo afiliado y que me preguntó el viejo afiliado no es de hoy. Quizás ayer, bueno, con todo lo que ha pasado a nivel nacional, alguien dirá, bueno, esto es como consecuencia. No, no. Esto fue viernes o sábado de la semana pasada. Cruzo a un viejo afiliado radical en la calle. Capaz que era el viernes, ¿eh? No, no te sé decir. Era un día que ya no se podía hacer proselitismo. Pero, bueno, los partidos políticos, los locales, estaban abiertos, en silencio, no había gente en las puertas, pero se podía acceder. Un viejo afiliado a escasos metros de la Unión Cívica Radical me preguntó si votamos a Massa. Y me lo pregunta a uno, primero porque nos conocemos desde hace años, él es un viejo afiliado en serio, o sea, una persona de muchos años y evidentemente de muchas experiencia en cuanto a la política en general y la política de Necochea, siempre dentro de la Unión Cívica Radical. Ya esta misma pregunta me sorprendió. ¿Cómo? ¿Cómo que votamos a Massa? Bueno, Juntos por el Cambio llevaba a presidenta a Bullrich, aunque había algunos dirigentes que hoy se han manifestado también del orden local. Ah, Bullrich no. Otros, bueno, cada uno, a veces en silencio, otro no. Pero la pregunta, como diciendo que tenemos que votar a Massa, la verdad me sorprendió, intercambié ideas y opiniones. Y me dice, ¿sabés por qué ando acá? Bueno, está a metros del comité. Sí. Y me dice, a mí no me llegó y debe ser la primera vez en toda mi vida y sobre todo como integrante de la Unión Cívica Radical, como simple afiliado, nunca como dirigente, simple afiliado. Siempre me llegó a mi casa, por estar en la lista de afiliados al partido, la boleta de la Unión Cívica Radical. Después, si yo estaba de acuerdo con algún u otro candidato, eso es otra historia. Pero si vos sos afiliado a un partido, tenés un número de afiliado, que en mi caso me decía, yo soy antes del 83, me tuve que volver a afiliar en el 82, cosa que yo no recordaba que había sucedido esos hechos, o eso había pasado. Claro, hay gente que viene desde antes, pero mucho antes de, del 83, y que evidentemente estaban planteando o haciendo mención precisamente sobre estos hechos, sobre que aquellos que venían de otras generaciones habían o eran afiliados al partido, en este caso de la Unión Cívica Radical, y tuvieron que volver a afiliarse. Y dice, ¿te imaginas volverme a afiliar? Pero bueno, era el 82, volver a la democracia, volver a participar, traía toda una historia, a uno no le importaba. Este viejo afiliado me decía, no le importaba, tener que volver a afiliarse. Hasta te diría que fue un honor. Y después todos los años o cada 2 años recibir la boleta, participar algún que otro acto, algún que otra tallarinada. Ah, ya cuando me dijo tallarinada, decís vos, bueno, el peronismo y el choripán, los radicales y los tallarines, era común, digamos del 83 a la fecha. O sea, dos preguntas hechas por un afiliado y dándome a entender que no había recibido
las boletas por primera vez desde el 83 hasta la fecha, siendo afiliado. Uno se pregunta, ¿será verdad todo lo dicho por este viejo afiliado? Primero, uno lo conoce desde hace muchos años y no por su actividad política, no por cumplir funciones en ningún ejecutivo que fue parte de la Unión Cívica Radical en Necochea, ni ayudando a ningún legislador. Posiblemente haya participado, no como se dice habitualmente como militante, no lo tengo como eso, pero sí como un afiliado radical, siempre en su negocio, en su actividad, lo conocían, lo cual nunca le generó inconvenientes pertenecer a un partido político, y más un partido político centenario. Creo que todas estas acciones u hechos que hacen a esta realidad, pues, bueno, hacen a que a uno lo sorprenda. Y si mal no recuerdo fue el viernes a la mañana, si mal no recuerdo. Ahora, cuando eso que podía ser, bueno, un olvido, al que le tocó la zona de repartirle la boleta, no sabiendo quién era, no teniendo el nombre y el apellido, bueno, en una de esas fue un error. Cuando comencé a averiguar, vi que en otros lugares eso no había sucedido, lo mismo que a este mismo individuo. Y digo individuo para no identificarlo. Cuando uno mira los números, cuando uno mira la realidad, cuando uno ve los resultados de las generales, uno ve que los 4 espacios aumentaron sus números, es decir, la cantidad de votantes en relación a las primarias. Y entre todas las fuerzas, entre las PASO y las primarias, obtuvieron 4.400.000, creo, más votos. Es decir, la cantidad de gente que fue a votar fue superior. El que más incrementó su caudal electoral fue evidentemente el ganador, Sergio Massa. ¿Cuánto? Según los números, ponele 3 millones de votos más. Números más, números menos. Estamos haciendo cifras redondas. Es decir, que incrementó en un porcentual realmente importante entre las primarias y las generales. En guarismos redondos de 6.700.000 pasó casi a 9.700.000. Es un poco más, un poco menos. Unos 3 millones. Tal cual estamos planteando. O casi 3 millones. Y esto hizo que el resultado electoral estuviese a la vista. Ganador de las generales, pues, Sergio Massa. Y ahí volví a recordarme de este viejo afiliado. Votamos a Massa. Evidentemente este hombre, si fue a buscar su boleta, porque no le habían mandado boleta, sospecho que él no ha sido un afiliado radical que haya votado a un peronista, aunque pudiera ser. ¿Por qué no? En el cuarto oscuro están todos solos. Todavía no hay cámaras que puedan detectar, y espero, el famoso cuarto oscuro y que la gente lleve adelante este accionar. Pero seguimos mirando los votos, lo que alcanzó cada uno de los integrantes de las listas, o por lo menos de acuerdo a cómo habían sido los resultados en anteriores contienda electoral, las PASO. Hasta el mismo Milei, en las últimas declaraciones, pudo mantener la misma cantidad de votos en cuanto al porcentual, más o menos lo mismo, pero acompañó el aumento de votantes. Digo, porque
Si hubieses tenido los mismos votos entre las PASO y las generales, como hubo más gente, el porcentual hubiese sido menor. Y te sorprende que mantuvo el mismo caudal y la misma proporción, número más, número menos, de votos. Y ahí volví a mirar a Juntos por el Cambio. Digo, el radicalismo o la Unión Cívica Radical es parte de Juntos por el Cambio. Bueno, vos me dirás, no, pero para que Ricardito Alfonsín está en la Unión Peronista o en el Frente de Todos con Alberto Fernández. Vos dirás, bueno, este muchacho que se bajó de la contienda electoral del balotaje en la ciudad de Buenos Aires es radical. Bueno, Moró, tanto el padre como la hija, y así podés enumerar una serie de personas que son radicales y que no se encuentran dentro del radicalismo. Muchas veces sucedió esto. Pues, junto a Cristina Fernández de Kirchner hubo un vicepresidente radical o de origen radical. Así que no es de extrañar, pero los números cantan. Los números le tengo que dar la razón a las preguntas de este viejo afiliado. En términos porcentuales, el espacio de Juntos por el Cambio perdió un 4%, porque en las PASO había obtenido el 28%, más o menos, y ahora no llega al 24%, está por debajo del 24%. Y cuando se miran los números, es decir, la cantidad de electores, votantes, la cantidad de votantes, ni siquiera le pasó como Milei, que mantuvo sus propios votos y agregó el aumento de la gente que fue a votar, porque la participación pasó del 69% en las PASO al 77% del padrón. Es decir, un 8% más de gente que fue a votar. Y no pudieron mantener ese crecimiento Juntos por el Cambio. Es más, recogió más de 600.000, en realidad perdieron 600.000, más de 600.000 votos en las urnas. Es decir, que la performance fue mejor en las PASO que en las generales. Esto hizo que quedara muy lejos del balotaje, o uno cree que no fue así. Después el análisis pormenorizado de cada una de las provincias, de cada uno de los municipios, sería sinceramente un hecho, ir en búsqueda de cuestiones que no sé si valen la pena llevar adelante, eh, una situación que amerite hacer un diagnóstico. No nos corresponde por ahí. Sí me corresponde lo de Necochea. También se sabe que Juntos por el Cambio fue, en esta oportunidad, la peor, ¿cómo diríamos? La vez que menos votos tuvieron. O lo peor que le fue como Juntos por el Cambio en la ciudad de Necochea. La merma de su participación o de los ciudadanos votando en Juntos por el Cambio en Necochea fue mucho menor a lo esperado o mucho menor a la realidad. La pregunta ¿es la que te hacía el afiliado radical? De años, sorprendido, estupefacto y con una palabra concreta: votamos a Massa. Esto fue antes de las elecciones. Los números te dicen, los radicales votaron a Massa. Es lo primero que uno piensa. El Necochea encima puede decir, bueno, sí, pero la performance fue peor en Necochea porque hubo cortes de boleta, porque no lo acompañaron a Migueles, porque hubo radicales en varias listas,
porque hubo un grupo de radicales que abrieron un local apoyando a Rojas. Ponele, como dicen los pibes. Pero en todo el país sucedió lo mismo. ¿Significa que la orden de los dirigentes llega a los afiliados? ¿Será por eso que no hubo repartos de boleta o las boletas que se repartieron tenían otro destino? Son todas preguntas para análisis. La triste realidad es la que vive uno con el afiliado. Y todavía agregó un dato más. Dice, no solo en mi caso, sé del hijo de una señora, ese hijo no puedo decir que sea radical, pero la señora que es de mi edad, es mayor que yo, me dijo, debe andar por los 90 años, quería ir a votar en estas elecciones. Tuvo que pedirle al hijo que por favor le trajera la boleta. Entonces no me pasó solo a mí. Entonces hubo órdenes de votar, palabras de un viejo radical. Hubo órdenes de votar a Massa. Y los que escuchás ayer, las declaraciones ayer de gobernadores o de altos dirigentes de la Unión Cívica Radical, te demuestran que este pobre hombre, este viejo hombre, el día viernes tenía la razón. Por supuesto que no fue dirigido por los dirigentes, no fue llevado de las narices por los dirigentes, sino que tomó su propia opción y se molestó en ir a buscar las boletas. No todo el mundo lo debe haber hecho. Los resultados, evidentemente, están demostrando que esto fue así, ¿no? ¿Qué te parece? Entonces ya no es, será verdad como pregunta, sino que fue verdad. Tristes realidades, pero verdades al fin. Digo tristes realidades para un viejo afiliado radical. Pausa y volvemos en minutos.